Vivimos creyendo que lo que percibimos con los sentidos es real. Creemos que el mundo que vemos, las cosas que sentimos, los pensamientos que tenemos, son lo que somos. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una ilusión? ¿Y si la realidad que experimentas cada día fuera una construcción mental? Una especie de Matrix invisible que te mantiene atrapado sin que lo notes. Desde que nacemos, somos condicionados por la sociedad. La educación, la familia, los medios, nos enseñan a pensar de una determinada manera, a comportarnos según un patrón, a perseguir metas que nos prometen felicidad, pero que nunca la ofrecen realmente. Crecemos dentro de una estructura que nos moldea, sin que lleguemos a cuestionar si lo que hacemos o lo que creemos es realmente nuestro, o simplemente una programación colectiva. Eckhart Tolle habla de esta ilusión como el estado de inconsciencia, ese modo automático en el que vivimos la mayor parte del tiempo, sin darnos cuenta de que no estamos presentes. Nuestra mente está constantemente proyectando pensamientos, juicios, comparaciones, recuerdos, y nos hace creer que eso es la realidad, pero en realidad no lo es. La Matrix espiritual no es una máquina ni un sistema informático. Es algo mucho más sutil. Es el conjunto de pensamientos y creencias que te mantienen dormido. Te hace reaccionar ante la vida en lugar de vivirla conscientemente. Te hace identificarte con tu historia personal, con tus miedos, tus deseos, tus frustraciones. Y cuando eso ocurre, quedas atrapado en el personaje que la mente ha creado. Pero el verdadero despertar comienza cuando empiezas a observar todo eso sin identificarte. Cuando ves los pensamientos pasar sin creer que tú eres ellos. Cuando sientes una emoción, pero no te pierdes en ella. Ese instante, aunque sea breve, es una grieta en la Matrix. Un momento en el que te das cuenta de que hay algo más allá. Algo que siempre ha estado ahí, silencioso, presente. Esa presencia, ese espacio interior, es lo que realmente eres. No eres el personaje que interpreta su papel dentro del sueño. Eres la conciencia que lo observa, la que está detrás de cada experiencia. Y cuando eso se comprende, aunque sea por un momento, todo cambia. Este es el comienzo del camino hacia el despertar. El primer paso para ver la verdad que la Matrix no quiere que descubras. Porque cuando despiertas, el poder que antes pertenecía al sistema vuelve a ti. Y entonces nada vuelve a ser igual. La mente humana es una herramienta increíble, pero también puede convertirse en una prisión silenciosa, invisible, que se alimenta de pensamientos constantes, interpretaciones, juicios, comparaciones, recuerdos del pasado y proyecciones hacia el futuro. Todo ese ruido mental crea una especie de neblina, una distorsión que impide ver la realidad tal como es. Y lo más curioso es que casi nadie se da cuenta de que está atrapado ahí, porque el pensamiento no solo domina, también convence. Te hace creer que tú eres él, que sin él no puedes existir. Eckhart Tolle explica que el ego nace precisamente de esa identificación con la mente. El ego es esa voz interna que siempre quiere tener razón, que siempre necesita ser alguien, destacar, defender una identidad, sentirse especial o víctima. El ego no puede sobrevivir si no hay conflicto, porque se alimenta de la separación. Necesita comparar, juzgar, criticar, competir. Todo eso mantiene la ilusión de que tú y los demás están separados, cuando en realidad todos formamos parte de una misma conciencia. La Matrix utiliza al ego como su herramienta principal, porque mientras sigas identificado con tus pensamientos, mientras creas que tú eres esa voz interior, sigues dormido, sigues siendo parte del programa. Te preocupas por el pasado, te angustias por el futuro, buscas aprobación, temes al rechazo, y así pasas la vida corriendo detrás de algo que nunca llega. Ese es el control más profundo, un control que no necesita cadenas físicas, porque las cadenas están dentro, en la mente. Pero el momento en que empiezas a observar tus pensamientos sin creerlos, sin juzgarlos, algo cambia. Esa observación, ese instante de presencia, rompe el ciclo del pensamiento automático. Es como si por primera vez vieras la pantalla desde fuera de la película. Y en ese momento,
aparece un silencio, una calma, una claridad que no depende de nada externo. Eso, dice Tolle, es el comienzo del despertar. Cuando eres consciente del pensamiento, dejas de ser el pensamiento. Lo observas como un fenómeno que aparece y desaparece, igual que las nubes en el cielo. Y entonces comprendes que tú no eres la nube, tú eres el cielo, el espacio en el que todo ocurre. Y desde ahí, desde esa presencia, la Matrix empieza a perder fuerza, porque el sistema solo puede controlarte si no eres consciente de que te controla. Cuando observas, cuando estás presente, el programa se interrumpe y empieza la verdadera libertad. Romper el control de la Matrix no significa luchar contra ella. Significa verla con total claridad, porque lo que se ve con claridad deja de tener poder sobre ti. La Matrix no puede sostenerse cuando la conciencia despierta, cuando dejas de reaccionar, cuando ya no te identificas con tus pensamientos ni con tus emociones, porque en ese instante el programa pierde su base. La mente solo puede dominarte mientras tú creas que eres ella. Pero cuando te das cuenta de que eres el que observa, la mente se convierte en una herramienta, no en tu amo. Eckhart Tolle enseña que la clave está en el poder de la hora, en la presencia, en ese estado en el que no estás perdido en el tiempo psicológico, ni en los recuerdos del pasado, ni en las proyecciones del futuro, sino completamente aquí, en este momento, ahora, porque la Matrix solo puede atraparte si te mantiene fuera del presente. El pasado te encadena con culpa o nostalgia, el futuro te esclaviza con miedo o deseo, pero el presente es libre. El ahora es el único lugar donde no existe el control. Cuando estás presente, la mente se calma, el ruido se disuelve, las emociones dejan de dominarte. Sientes que hay algo más profundo, un fondo de quietud, de ser, una paz que no depende de nada externo. Esa es tu esencia. Eso eres tú antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier historia. Y cuando entras ahí, todo lo demás se derrumba. Las preocupaciones pierden fuerza, las dudas se disuelven, el tiempo se vuelve irrelevante. Solo existe la conciencia pura observando. Y es entonces cuando entiendes que la Matrix nunca fue algo externo, que no era un sistema afuera, sino dentro. Era la identificación con la mente, con el ego, con el tiempo, con el miedo. Todo lo que te mantenía dormido estaba dentro de ti. Y cuando eso se ve, cuando realmente lo ves, se produce un cambio irreversible. Ya no puedes volver a creer en la ilusión como antes. Puedes seguir viviendo en el mundo, pero ya no eres del mundo, ya no estás atrapado en el juego. Romper el control no es escapar, es despertar. Es vivir con los ojos abiertos en medio del sueño. Es ver la ilusión sin dejarte arrastrar por ella. Es actuar sin perder la conciencia de quién eres realmente. Porque cuando vives desde esa presencia, la Matrix deja de tener poder. El miedo desaparece. El deseo se disuelve. Y lo único que queda es la verdad. Mantener la presencia es uno de los mayores retos del despertar, porque la mente no se rinde fácilmente. El ego buscará cualquier forma de recuperarte, intentará hacerte dudar, distraerte, seducirte con pensamientos, emociones, deseos, historias, todo con el objetivo de que vuelvas a identificarte con él. Porque sin tu atención, sin tu energía, el ego no puede existir y la Matrix se debilita. Por eso Eckhart Tolle dice que el despertar no es un evento único, es un proceso, una práctica constante, un recordar una y otra vez quién eres realmente. Porque el sueño de la inconsciencia es profundo y cada vez que te atrapa, lo hace disfrazado de ti mismo, de tus emociones, de tus pensamientos más personales. Y si no estás atento, vuelves a dormir. La clave está en observar sin resistir. Cada vez que surja un pensamiento, obsérvalo. No lo rechaces, no lo alimentes, solo míralo pasar. Cada vez que sientas una emoción, tristeza, rabia, miedo, no la reprimas, pero tampoco te pierdas en ella. Permítele estar.
Acéptala completamente y observa cómo cambia, cómo se disuelve cuando no luchas. Porque lo que se acepta se transforma. Mantener la presencia no es escapar del mundo, es estar en él sin perderte. Caminar, hablar, pensar, pero con conciencia, sin dejar que la mente te absorba. Es hacer lo que tengas que hacer, pero sin perder ese fondo de quietud, ese espacio interno que observa todo. Cuando vives así, el ego ya no puede controlarte, porque tú ya no reaccionas, tú eliges. Y cuando eliges desde la presencia, eliges desde la verdad. La Matrix intentará tentarte una y otra vez, a través del miedo, del deseo, del drama, de la prisa, del conflicto. Pero mientras permanezcas en el ahora, nada podrá tocarte. La vida seguirá ocurriendo, pero tú la vivirás desde otro nivel, desde la conciencia, desde la libertad. Y cada vez que caigas, que te pierdas, que te olvides, no importa, solo vuelve al presente, vuelve al ahora. Ese es el camino. Siempre es ahora. Y así, poco a poco, el estado de presencia se vuelve más natural, más constante y empiezas a notar algo. Una ligereza, una claridad, una paz que no depende de nada. La Matrix pierde su poder porque ya no puede seducirte con ilusiones. Has visto la verdad, y cuando la verdad es vista, la ilusión se desvanece. Cuando despiertas de la Matrix, algo profundo cambia en tu forma de percibir la vida. Las cosas que antes parecían importantes dejan de tener el mismo peso. Ya no vives corriendo detrás del tiempo, ni tratando de controlar lo incontrolable. Hay una paz silenciosa que empieza a acompañarte incluso en medio del caos. Una sensación de estar anclado en algo más grande, más real, más verdadero. Esa es la presencia, la conciencia pura, el espacio interior donde todo ocurre y que siempre estuvo ahí, esperando a que volvieras a él. Eckhart Tolle dice que cuando despiertas, el mundo exterior puede seguir igual, pero tu manera de verlo cambia completamente. Sigues viendo las mismas personas, los mismos lugares, los mismos problemas, pero ya no reaccionas igual, porque ahora sabes que no eres lo que te ocurre. No eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni las circunstancias. Eres el que observa, el que permanece inmóvil detrás de todo movimiento. Y desde ahí, la vida se vuelve más simple, más clara, más viva. La Matrix se alimenta del drama, de la identificación, del miedo. Pero cuando estás despierto, ya no le das ese combustible. Puedes ver el drama, pero no participar en él. Puedes sentir la emoción, pero sin convertirte en ella. Puedes tener pensamientos, pero sin creerlos. Y eso es libertad. La verdadera libertad, la que no depende de nada externo, ni del dinero, ni del éxito, ni de la aprobación. Es una libertad interior, absoluta, que no se puede perder. Todo empieza a tener otro ritmo. Ya no hay tanta prisa, no hay tanta urgencia. Descubres que el presente siempre te sostiene, que cada momento es completo en sí mismo, que no necesitas que nada cambie para estar en paz. Y eso te transforma. Empiezas a actuar desde la calma, no desde el miedo, desde la claridad, no desde la confusión, desde el amor, no desde la necesidad. Y cuando eso ocurre, todo a tu alrededor empieza a reflejar ese nuevo estado. Las relaciones se vuelven más auténticas, las decisiones más sabias, la vida más profunda. Despertar de la Matrix no significa huir del mundo, significa verlo tal como es, sin filtros, sin ilusiones, sin las distorsiones de la mente. Y cuando lo ves así, incluso lo más simple, un sonido, una respiración, una mirada, se vuelve sagrado, porque detrás de cada cosa reconoces la misma presencia que eres tú. Y esa comprensión, esa unidad, es lo que disuelve completamente la ilusión. Integrar el despertar en la vida diaria es el verdadero desafío, porque despertar no es retirarse del mundo, no es vivir apartado del ruido ni de las responsabilidades, es vivir en medio de todo eso,
pero desde otro estado, desde la conciencia, desde la presencia. La iluminación no ocurre en un monasterio, ocurre en el tráfico, en el trabajo, en una conversación difícil, en el momento en que sientes ira, miedo, tristeza, y eliges no reaccionar desde el ego, sino observar, sentir y permitir que la conciencia abrace todo lo que aparece sin juicio. Eckhart Tolle explica que el estado de presencia no es algo que tengas que alcanzar, porque ya está aquí, siempre ha estado aquí. Lo único que tienes que hacer es recordarlo, volver a la hora, una y otra vez. Cada vez que la mente te arrastre al pasado o al futuro, simplemente vuelve, no con esfuerzo, no con tensión, sino con suavidad, con aceptación, como quien recuerda su propio hogar. La práctica más poderosa es la observación. Observar cada pensamiento, cada emoción, cada reacción, sin resistirlas, sin creerlas, solo mirar. Porque en el momento en que miras, sin identificarte, el pensamiento pierde su poder, la emoción se disuelve y la presencia emerge de nuevo. Cuando haces de esta observación un hábito, poco a poco la conciencia empieza a ocupar más espacio y la mente menos. Entonces la Matrix ya no puede dominarte, porque su único poder era tu inconsciencia. Vivir despierto no significa no tener problemas, significa no perderte en ellos. Significa estar en medio de la tormenta, pero sabiendo que tú no eres la tormenta, que tú eres el cielo que la contiene. Todo puede cambiar a tu alrededor, pero dentro de ti permanece una quietud inmutable, una paz que no depende de nada, y eso te da una fuerza interior que nada puede destruir. Integrar el despertar es recordar esa paz en cada situación. Cuando algo te irrita, observa. Cuando alguien te hiere, observa. Cuando algo no sale como esperas, observa. No te resistas, no luches, simplemente observa. Porque la conciencia es transformación. Lo que se observa plenamente se disuelve. Esa es la alquimia interior. Convertir la inconsciencia en luz, el sufrimiento en comprensión, la reacción en presencia. Y así, poco a poco, la vida deja de ser una lucha, se convierte en un flujo, en una danza entre la forma y la quietud, entre la acción y el silencio, entre lo que ocurre y el espacio que lo contiene. Y en ese equilibrio descubres la verdadera libertad, una libertad que no puede ser otorgada ni quitada, porque siempre fue tuya, siempre estuvo ahí, esperando a que despertaras. Cuando llegas a este punto, ya no se trata de aprender más, sino de ver con total claridad lo que siempre estuvo ahí. El despertar no es algo que obtienes, es simplemente el fin de la búsqueda, el momento en que comprendes que nunca hubo nada que alcanzar, que todo lo que buscabas afuera ya estaba dentro de ti desde el principio. Todo este viaje a través de la Matrix, de la ilusión, del ego, de la mente, era solo para llevarte de regreso al lugar del que nunca te fuiste. El presente, la conciencia, el ser. Eckhart Tolle dice que la verdad más profunda no puede expresarse con palabras, porque las palabras pertenecen al mundo de la forma, y la verdad es lo que está más allá de toda forma. Pero puedes sentirla, puedes reconocerla. Cuando te detienes completamente, cuando no intentas entender nada, cuando simplemente eres, en ese silencio, en esa quietud, en ese instante sin tiempo, descubres lo que realmente eres. No una persona, no una historia, no un pensamiento, sino la vida misma, la conciencia que observa todo. Liberarse de la Matrix es dejar de luchar con la mente, es aceptar cada momento tal como es, sin querer cambiarlo, sin querer mejorarlo, sin intentar que sea diferente. Es rendirse a la hora, no desde la resignación, sino desde la comprensión. Porque cuando aceptas profundamente lo que es, el sufrimiento desaparece y en su lugar surge una paz que no puede describirse. Esa paz
es la señal de que has despertado. La Matrix no desaparece, el mundo sigue ahí, las personas siguen actuando desde su inconsciencia, los problemas siguen existiendo, pero tú los ves desde otro lugar, desde una conciencia que ya no se identifica con el juego. Puedes moverte, actuar, decidir, vivir, pero sabiendo que nada de eso puede tocar lo que realmente eres. Y esa comprensión lo cambia todo. La vida se convierte en una expresión natural de lo que eres. Ya no hay miedo al futuro ni apego al pasado. Cada momento es completo, perfecto en sí mismo. Y cuando vives así, sin resistencia, sin lucha, sin buscar nada, entonces la Matrix pierde todo su poder, porque solo podía dominarte mientras creías que estabas separado de la totalidad, y ahora sabes que nunca lo estuviste. Has vuelto al origen, al silencio del ser, al presente eterno, donde todo surge y todo desaparece, pero tú, la conciencia, permaneces, observando, presente, libre. Llegados a este punto, todo se vuelve simple. La verdad ya no necesita ser buscada, porque se revela en todo, en una respiración, en un sonido, en una mirada, en el silencio que lo envuelve todo. La verdad no está escondida, nunca lo estuvo. Simplemente estaba cubierta por el ruido de la mente, por la confusión del ego, por la necesidad constante de ser algo o alguien. Pero cuando ese ruido se disuelve, cuando la mente se aquieta, la verdad se muestra por sí sola. Y lo que ves es que tú siempre fuiste eso, la conciencia, el espacio, el ser. Eckhart Tolle enseña que el propósito de la vida no es convertirse en algo, sino recordar lo que ya eres. La Matrix, con todas sus ilusiones, con todo su caos, no es tu enemiga. Es parte del juego de la conciencia. Es el escenario donde se representa el despertar. Sin la oscuridad, no verías la luz. Sin la inconsciencia, no podrías reconocer la presencia. Y cuando lo comprendes, ya no hay lucha, solo comprensión. Despertar no significa escapar del mundo. Significa vivirlo completamente despierto. Significa mirar la vida tal como es, sin filtros, sin miedo, sin necesidad de controlarlo todo, simplemente permitiendo que todo sea y actuando desde la claridad que surge del silencio. Cuando vives desde ahí, cada momento se vuelve sagrado, incluso lo más cotidiano, incluso el dolor, porque detrás de cada experiencia reconoces la misma presencia que habita en todo. Y esa es la verdad que la Matrix no quiere que descubras, que eres libre, que siempre lo fuiste, que nada externo puede darte lo que ya está dentro, que no necesitas ser más, ni tener más, ni entender más, solo estar aquí, plenamente, despierto, consciente. Cuando la conciencia se reconoce a sí misma, el sueño termina, la ilusión se disuelve, el personaje desaparece, y solo queda la vida, pura, sin forma, sin nombre, observándose a sí misma. Ese es el final del viaje, y al mismo tiempo el principio de todo. Porque cuando despiertas, todo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás atrapado, ya no estás dormido, has visto la verdad. Y una vez que la ves, no puedes dejar de verla, porque el que ve es la conciencia misma, y esa nunca duerme. Después del despertar, llega el silencio. No un silencio externo, sino uno interno, profundo, inmenso. Un silencio que no necesita palabras porque ya no hay nada que explicar. Ya no hay búsqueda, ya no hay lucha, solo hay presencia, pura, completa, viva. Ese silencio no es vacío, es plenitud, es paz, es la esencia misma de lo que eres. Cuando la mente se detiene, cuando el ego se desvanece, lo que queda es una quietud tan poderosa, tan clara, que disuelve toda confusión, toda duda, todo miedo. Eckhart Tolle llama a este estado la quietud del ser, el fin del tiempo psicológico, el fin del yo que se aferra al pasado y teme al futuro. En ese silencio ya no hay resistencia, todo se acepta tal como es, porque ves que la vida no se equivoca, que nada ha estado fuera de lugar, que incluso el sufrimiento fue parte del camino que te trajo aquí, a este instante, donde todo encaja, donde todo tiene sentido.
Vivir desde este silencio no significa que dejes de actuar. Sigues haciendo, sigues hablando, sigues viviendo, pero cada acción surge desde la calma, no desde la prisa. Cada palabra nace del silencio, no de la necesidad. Cada paso se da con conciencia, no con miedo. Y eso lo cambia todo. Ya no haces para obtener, haces porque la vida se mueve a través de ti. Ya no hablas para convencer, hablas porque la verdad fluye sola. Ya no buscas amor, porque comprendes que tú eres el amor. El silencio después del despertar es la prueba de que la Matrix ha perdido su poder. Ya no necesitas escapar, ya no necesitas entenderlo todo, ya no necesitas más respuestas, porque has encontrado algo que está más allá de las respuestas, una certeza que no proviene del pensamiento, sino del ser. Y en ese silencio descubres lo más grande de todo, que no hay nadie que haya despertado, porque nunca hubo alguien dormido. Solo la conciencia, jugando a olvidarse, para después recordarse una y otra vez, en infinitas formas, en infinitas vidas. Ese es el misterio, y también la belleza de todo, que no hay principio ni final, solo el ahora, siempre el ahora, donde la vida ocurre, donde la verdad respira, donde tú, la conciencia, simplemente eres. Y así, cuando todo el ruido se apaga, cuando la mente deja de buscar, cuando ya no intentas llegar a ninguna parte, descubres algo que siempre estuvo frente a ti. El verdadero despertar no es una experiencia mística ni una meta que alcanzar. Es el simple reconocimiento de lo que ya eres, el final de la ilusión de separación, la comprensión de que tú, la vida, la existencia y todo lo que te rodea son lo mismo. Una única conciencia expresándose en millones de formas, millones de historias, millones de sueños. La Matrix pierde su poder porque ya no hay quien la alimente. El personaje desaparece, la máscara cae, y detrás de todo, lo único que queda es el ser, el ahora, la presencia, ese espacio donde todo aparece y desaparece, donde el tiempo no existe, donde la vida no necesita explicación, porque simplemente es. En ese instante, la lucha se acaba, el miedo se disuelve, y solo queda la calma. Una calma tan profunda, tan viva, que sientes que todo el universo respira contigo. Eckhart Tolle dice que el despertar es el regreso a casa, no un lugar, sino un estado, una conciencia libre de pensamiento, libre de identidad, libre de historia. Es el regreso a lo que siempre fuiste antes de convertirte en alguien, antes de tener un nombre, una edad, un pasado. Es el regreso a la pura existencia, a ese espacio silencioso que ha estado contigo en cada momento de tu vida, esperando a ser reconocido. Y cuando llegas ahí, entiendes que nunca hubo viaje, que nunca estuviste perdido, que incluso la ilusión fue parte de la perfección, porque sin perderte, nunca habrías sentido el anhelo de despertar. Sin el ruido, nunca habrías reconocido el silencio. Sin la oscuridad, nunca habrías visto la luz. Todo tenía un propósito, y ese propósito era llevarte a verte a ti mismo. Así termina el viaje, no con fuegos artificiales, ni con grandes revelaciones, sino con un silencio profundo, con una sonrisa que nace sin motivo, con una paz que no necesita explicación, porque al final, el despertar no cambia lo que eres, solo te recuerda lo que siempre fuiste. Has salido de la Matrix, pero en realidad nunca estuviste dentro, solo estabas soñando. Y ahora, el sueño ha terminado, la conciencia ha despertado, y el juego continúa, pero tú ya sabes quién eres. Y cuando sabes quién eres, todo lo demás pierde su poder. Solo queda el ahora, eterno, infinito, perfecto. Y después de todo, después del viaje, de las preguntas, de las búsquedas, de las respuestas, llega el regreso a ti, a lo que nunca se movió, a lo que siempre estuvo aquí, observando en silencio cada pensamiento, cada emoción, cada instante. El regreso no es hacia adelante ni hacia atrás, es hacia adentro, hacia ese espacio que no cambia, que no envejece, que no teme,
que simplemente es. Ese espacio eres tú, el ser, la conciencia, la vida misma. Cuando llegas aquí entiendes que no hay nada que añadir, nada que quitar, nada que mejorar. Todo está bien tal como es, porque todo forma parte de una totalidad perfecta. Incluso lo que creías errores, incluso lo que llamabas sufrimiento, todo era parte del despertar, del proceso que te trajo a este momento. Y ahora, al mirar atrás, ves que cada paso tenía sentido, incluso aquellos que parecían oscuros, incluso aquellos que dolían. Eckhart Tolle dice que el despertar no te hace especial, te hace real, porque desaparece todo lo falso, todo lo que creía ser, todo lo que construyó la mente para sostener su identidad. Y cuando eso se derrumba, no queda vacío, queda plenitud, queda presencia. Queda una paz tan profunda que nada externo puede alterarla. Es como si el mundo siguiera girando, pero tú, por primera vez, estuvieras quieto, completamente quieto, viendo cómo la vida fluye sin esfuerzo. En este punto, ya no buscas iluminarte, ya no buscas sanar, ni cambiar, ni alcanzar nada, porque comprendes que todo ya es, que todo siempre ha sido, que la vida se despliega por sí sola, sin necesidad de que la controles. Y entonces te rindes, no desde la derrota, sino desde la comprensión de que nunca fuiste tú quien movía los hilos, que todo lo que sucede es la conciencia expresándose en sus infinitas formas. Ese es el verdadero regreso, el fin del viaje, el instante en que el buscador desaparece y solo queda el ser, el mismo ser que estaba presente cuando eras niño, cuando soñabas, cuando sufrías, cuando reías, el mismo que está aquí ahora, silencioso, inmóvil, eterno. Y en ese silencio, en esa quietud, descubres lo que Eckhart Tolle siempre quiso transmitir, que la verdad no se encuentra en el pensamiento, ni en las palabras ni en los conceptos. La verdad está en el silencio que la rodea, en la conciencia que las escucha, en el espacio que las contiene. Y cuando permaneces ahí, sin moverte, sin pensar, sin hacer, descubres que no hay diferencia entre tú y la vida, que tú eres la vida misma. Ese es el punto final del viaje, el regreso al origen, el despertar total, donde la Matrix deja de existir y lo único que queda es lo que siempre fue, la presencia, el ahora, la eternidad respirando en silencio. Cuando llegas a ese silencio, cuando la mente por fin se calma, parece que el viaje ha terminado, pero en realidad recién empieza, porque el verdadero despertar no es un punto final, es un modo de vivir, una forma completamente distinta de estar en el mundo. Ya no eres arrastrado por las olas del pensamiento, ahora las ves venir, las sientes, las observas, pero ya no te identificas con ellas. Ahora eres el océano mismo, inmenso, tranquilo, infinito. En este estado, algo cambia profundamente en tu manera de mirar. Antes mirabas el mundo buscando algo. Ahora lo miras y simplemente ves. Antes buscabas sentido. Ahora todo tiene sentido sin necesidad de explicarlo. Antes querías controlar. Ahora permites. Antes temías perder. Ahora sabes que nada puede perderse realmente, porque lo que eres no puede ser tocado por el tiempo, ni por el fracaso, ni por la muerte. Y entonces comienzas a vivir de verdad, sin el filtro del pasado, sin la ansiedad del futuro, solo aquí, completamente presente, completamente vivo. Descubres que la vida no necesita esfuerzo, que lo que tiene que suceder, sucede, y lo que no, simplemente se desvanece, sin resistencia, sin lucha. Eckhart Tolle lo explica con una claridad desarmante. El presente no es un momento en el tiempo, es el espacio donde todo el tiempo ocurre. Es el fondo inmóvil de toda experiencia, el escenario eterno sobre el que aparece el drama humano.
Y cuando lo ves así, comprendes que no necesitas escapar de la Matrix, porque la Matrix deja de tener poder sobre ti, deja de atraparte, porque ahora sabes que eres el que la ve, no el que está dentro de ella. Es como si hubieras estado soñando toda tu vida creyendo que el sueño era real, y de repente abres los ojos y el mundo sigue siendo el mismo, pero tú no. Tú ya no estás dormido, ya no reaccionas igual, ya no te crees las historias de la mente. Ves cómo surgen, cómo intentan atraparte y sonríes, porque ya conoces su juego, ya sabes que no son tú. Y poco a poco, esa presencia silenciosa empieza a impregnarlo todo. Tus palabras, tus gestos, tus decisiones, incluso las cosas más simples se vuelven sagradas. Un paseo, una conversación, una respiración. Todo se convierte en una expresión viva de la conciencia, sin necesidad de adornos, sin necesidad de entenderlo, simplemente siendo. Ahí es donde el ego ya no tiene poder, porque lo ves venir desde lejos, lo escuchas intentar decir, esto es mío, esto me pertenece, esto soy yo, y en lugar de creerle, lo abrazas, con calma, con compasión, sabiendo que incluso el ego forma parte del todo, sabiendo que también es una forma que la conciencia eligió para experimentarse a sí misma. Entonces, comprendes algo aún más profundo, que el despertar no significa alejarse del mundo, sino verlo con otros ojos. Ya no lo rechazas, ya no huyes de él, lo miras de frente y ves la divinidad en cada cosa, en cada rostro, en cada ruido, incluso en el caos, incluso en el dolor. Todo es la misma energía, la misma conciencia jugando a olvidarse y a recordarse una y otra vez. Y en ese reconocimiento, la vida se vuelve arte. Cada instante se transforma en una oportunidad para despertar un poco más, para vivir con presencia, para amar sin condiciones, para hacer sin esfuerzo, porque ya no estás buscando escapar. Estás aquí, completamente aquí, donde siempre estuvo la verdad que la Matrix no quería que descubrieras. Y llega un momento en el que comprendes que despertar no significa aislarte del mundo, sino aprender a vivir dentro de él sin perderte, sin volver a dormir. Es aquí donde la verdadera práctica comienza. No en la soledad del silencio, sino en medio del ruido, del tráfico, del trabajo, de las conversaciones, del caos diario. Porque la presencia no se trata de huir, se trata de estar completamente, sin dividirte, sin fragmentarte. Cuando estás despierto, cada momento se convierte en tu maestro. Las personas que antes te irritaban, ahora te muestran tu propio reflejo. Las situaciones que antes te dolían, ahora te revelan tus apegos. La vida deja de ser un enemigo y se convierte en un espejo perfecto, uno que te muestra exactamente lo que aún no has visto en ti. Y cuando lo ves, cuando lo aceptas, algo se libera, algo se disuelve y en su lugar surge una calma, una claridad que no depende de nada. Eckhart Tolle dice que el verdadero despertar se mide por tu nivel de presencia en lo cotidiano, no por lo que sabes, sino por cómo vives, por cómo respondes cuando la vida no sale como esperas, por cómo tratas a quien te hiere, por cómo respiras cuando todo se derrumba. Y si en esos momentos puedes permanecer consciente, si puedes seguir sintiendo el cuerpo, observando la mente sin perderte en ella, entonces estás despierto, aunque el mundo siga dormido. Vivir despierto en un mundo dormido es como caminar entre sueños sabiendo que estás soñando. No juzgas a los demás por seguir dormidos, porque entiendes que tú también lo estuviste, y que el sueño es necesario, que cada ser despierta cuando está listo, no antes, no después, simplemente cuando la vida lo dispone. Por eso ya no hay urgencia, ya no hay lucha, ya no hay yo tengo razón y tú no. Solo comprensión, solo compasión. Y sin darte cuenta, comienzas a irradiar esa presencia, no con palabras, sino con tu energía, con tu forma de estar. Y las personas lo sienten sin saber por qué. Se sienten tranquilas a tu lado, sienten que hay algo diferente en ti, algo que no se puede explicar, algo que no se puede fingir. Y en realidad, no eres tú, es la conciencia misma fluyendo sin obstáculos, viviendo a través de ti. Así es como se expande el despertar,
no con discursos, sino con presencia, no con ideas, sino con silencio, no con esfuerzo, sino con entrega. Y cuanto más vives desde ese lugar, más natural se vuelve. Ya no necesitas recordarlo, porque se convierte en tu estado, en tu manera de existir, en tu verdadera naturaleza. Entonces te das cuenta que no estás aquí para cambiar el mundo, estás aquí para despertar dentro de él. Y en ese acto, sin darte cuenta, lo transformas. No porque lo fuerces, sino porque tu conciencia afecta todo lo que toca. Cada mirada, cada palabra, cada gesto es una semilla, y en cada persona que la recibe, algo comienza a moverse, algo comienza a despertar. Ese es el verdadero poder. No el poder de dominar la Matrix, sino el poder de verla, de comprenderla, de atravesarla sin miedo, sabiendo que nunca fue real, que siempre fue una ilusión que solo tenía sentido mientras dormías. Y ahora que has abierto los ojos, la ilusión pierde fuerza y lo que queda es la vida, pura, completa, sin filtros. Despertar no significa que todo desaparezca de repente, que los viejos miedos, las emociones intensas y los patrones del ego simplemente se esfumen. Incluso después de la realización, el hábito de identificarte con la mente puede aparecer de nuevo. Y cuando eso sucede, la verdadera práctica comienza. Porque el despertar no es un evento único, es un proceso continuo, una elección constante de volver a la hora, de regresar al espacio de presencia. Eckhart Tolle explica que los viejos patrones no son enemigos, son simplemente manifestaciones de lo que antes te mantenía dormido. Aparecen para ser vistos, aceptados y liberados. No se trata de luchar contra ellos ni de suprimirlos. Se trata de observarlos con atención plena, sentirlos sin juicio, sin identificarse con ellos, y permitir que la conciencia haga lo que sabe hacer, transformar todo lo que se observa plenamente. Cuando surge la ira, el miedo, la ansiedad o la tristeza, no necesitas reaccionar automáticamente. Solo observa cómo se manifiestan en tu cuerpo, cómo la mente trata de justificarlos o amplificarlos. Al hacerlo sin engancharte, algo cambia. La emoción sigue siendo, pero tú no eres ella. El ego intenta reclamar tu atención, pero ahora puedes elegir la presencia en lugar de la reacción automática. Y poco a poco, lo que antes era compulsivo se convierte en oportunidad de conciencia. Vivir despierto en este mundo significa aprender a ver el regreso del ego como un maestro, no como un enemigo. Cada pensamiento repetitivo, cada patrón inconsciente, cada impulso que surge es un recordatorio de tu nivel de presencia. Cuando lo observas sin resistencia, la conciencia se fortalece y con el tiempo, el espacio interno se vuelve tan sólido que ni la tormenta más fuerte puede arrastrarte. Es un entrenamiento constante, volver a la hora, una y otra vez. Cuando la mente te arrastra al pasado, vuelves. Cuando te proyecta el futuro, vuelves. Cuando el miedo o el deseo surgen, los observas y vuelves a tu centro. Y cada vez que haces esto, fortaleces la libertad interior. La Matrix pierde su fuerza cada vez que eliges la presencia sobre la reacción automática. Así, mantener la presencia no es perfección, no es ausencia de pensamientos o emociones. Es la habilidad de permanecer consciente a pesar de ellos. Es verlos, sentirlos y seguir conectado con la esencia que siempre eres, la conciencia que observa todo sin identificarse con nada. Y mientras más practicas esto, más se vuelve tu manera natural de vivir. Cuando despiertas realmente, todo cambia. Aunque el mundo exterior permanezca igual, la percepción se transforma. Ya no miras a los demás con juicio, con expectativa, con miedo o necesidad. Ahora los ves tal como son. Expresiones de la misma conciencia que habita en ti. Cada persona que encuentras es un reflejo de tu propia presencia. Cada interacción se convierte en un espejo, una oportunidad para practicar la conciencia, para permanecer despierto, incluso cuando el ego de los demás actúa. Eckhart Tolle señala que las relaciones cambian no porque las personas cambien, sino porque tú cambias. Al no reaccionar automáticamente, al no engancharte con la historia de la mente, dejas de alimentar los conflictos. El amor y la compasión surgen de forma natural, no como un esfuerzo, sino como un resultado de la presencia.
La vida deja de ser una lucha de deseos y expectativas y se convierte en un flujo armonioso donde cada encuentro puede ser vivido con claridad. Incluso los retos, que antes parecían dolorosos o insoportables, se transforman. Ahora los ves como oportunidades para crecer en conciencia, para permanecer presentes en medio de la tensión, para ver la ilusión que antes te controlaba. Y con cada desafío que atraviesas con presencia, la Matrix pierde más fuerza, porque mientras más consciente eres, menos te identificas con las historias que la mente crea, menos te atrapa la ilusión y más profundo es tu sentido de libertad. Despertar también cambia tu relación con el tiempo. Ya no estás obsesionado con el pasado ni preocupado por el futuro. El ahora se convierte en tu hogar. En cada respiración, en cada paso, en cada palabra, cada momento se vuelve completo en sí mismo. Y cuando eso sucede, las elecciones que haces son mucho más sabias, más claras, más alineadas con tu verdadera naturaleza. No impulsadas por miedo, necesidad o apego, sino por claridad y presencia. Incluso los placeres y las alegrías cambian. Ya no buscas la felicidad afuera. Ya no dependes de situaciones externas para sentirte completo. Ahora todo surge del interior, del reconocimiento de que tú eres la conciencia que percibe todo, que ya es completo, que ya es libre. Y desde ese lugar, cada experiencia se vive con profundidad, con intensidad, con verdad. Vivir despierto significa transformar cada momento en una oportunidad para estar plenamente presente. Significa ver la vida sin filtros, sin expectativas, sin identificaciones. Y al hacerlo, no solo tu mundo interno cambia, sino que tu mundo externo también comienza a reflejar esa claridad, esa paz, esa libertad. Llegamos a la etapa final, la verdadera integración del despertar. No se trata solo de momentos de presencia, se trata de vivir cada día desde ese estado, de hacer de la conciencia tu forma natural de existir. Porque aunque hayas comprendido la verdad, aunque hayas experimentado la quietud y la libertad, la mente y el ego seguirán intentando arrastrarte, seguirán apareciendo pensamientos, emociones y viejas historias, y la práctica consiste en no identificarse nunca más con ellos, en regresar siempre a la hora, a tu centro, a la presencia que eres. Eckhart Tolle dice que sostener el despertar es un arte, un hábito consciente. Se trata de recordar que tú no eres el pensamiento, no eres la emoción, no eres la historia. Eres el observador, la conciencia silenciosa que todo lo contiene. Y mientras más recuerdas esto, más natural se vuelve, hasta que permanecer presente deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estado natural, tu manera de respirar, de caminar, de hablar, de amar. Vivir desde esta conciencia significa que el mundo puede seguir su curso, los problemas pueden surgir, las personas pueden actuar desde la inconsciencia, y aún así, tú permaneces intacto, en calma, en claridad, en libertad. Cada experiencia, incluso la más intensa, se convierte en una oportunidad para practicar la presencia, para profundizar tu comprensión, para experimentar la vida tal como es, sin filtros, sin resistencia, sin necesidad de control. Sostener el despertar también implica aceptar la dualidad de la vida, la alegría y el dolor, la calma y el caos, la luz y la sombra, porque todo es parte del mismo flujo de la conciencia. Y cuando no te identificas con ninguno de los extremos, permaneces en el centro, en ese espacio que siempre ha sido tu verdadero hogar, un lugar donde nada puede perturbarte, donde todo se integra, donde la Matrix pierde completamente su poder. Y así, la práctica se convierte en forma de vida. Cada respiración, cada gesto, cada pensamiento y cada palabra son una oportunidad de recordar quién eres, de regresar al presente, de vivir despierto, de ser consciente. Y cuanto más haces esto, más profundo se vuelve tu sentido de libertad, más clara tu percepción, más natural tu paz, más potente tu amor. Al final, despertar no es una meta, no es un logro, es la vuelta a casa, el reconocimiento de lo que siempre ha sido, la conciencia que observa todo, que permanece en silencio, que respira con la vida misma, que no puede ser atrapada, que no puede ser tocada. Y desde ese lugar, desde esa presencia eterna, comprendes que la verdadera libertad nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro. Siempre fuiste libre, siempre fuiste conciencia, siempre fuiste vida. Y con eso, la Matrix desaparece, no porque la destruyas,
sino porque ya no hay nadie que crea en ella, ya no hay nadie que se identifique con la ilusión. Solo queda la verdad, tú y el eterno ahora.